Nunca imaginé que un día escucharía de mi propia hija las palabras que me destrozarían el corazón. Eres una carga, mamá. Tienes que salir de mi casa. Me quedé quieta, sintiendo como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Todo lo que había hecho por ella, noches sin dormir, años de sacrificio, cada centavo que había ahorrado, parecía haberse evaporado en un instante cruel. El silencio tras esas palabras fue ensordecedor. La miré, intentando encontrar en sus ojos algún rastro de la dulce niña que había criado, pero solo vi impaciencia y frialdad. No sabía si llorar, gritar o simplemente aceptar mi destino. El dolor no solo estaba en las palabras, sino en saber que ya no era bienvenida en el único lugar al que había llamado hogar. Con una maleta pequeña y un nudo en la garganta, me fui sin mirar atrás. Cada paso me parecía una tonelada. El viento frío me azotaba la cara, pero nada comparado con el hielo que ahora me llenaba el pecho. ¿A dónde iría? ¿Quién me tendería la mano? En el fondo, me preguntaba, ¿cómo podía una madre llegar a este punto con su propia hija? No sabía que esa noche sería solo el comienzo de un giro que cambiaría mi vida por completo. Personas que nunca imaginé encontrar se cruzarían en mi camino, y sucesos inexplicables me llevarían a un lugar donde jamás soñé estar. Si me sentía perdido en ese momento, pronto descubriría que a veces hay que perderse para encontrar un nuevo rumbo. Lo que sucedió después fue algo que nadie podría haber predicho. Una secuencia de acontecimientos que transformaría no solo mi destino, sino también el de mi hija, y que demostraría que el amor y el arrepentimiento pueden surgir en los momentos más inesperados. ¿Alguna vez te has imaginado que te echaran de casa de tu propia hija y que te dijeran que eras una carga? Esta es mi historia, y lo que pasó después te dejará sin palabras. Lo que parecía el final de mi vida se convirtió en el comienzo de un viaje que lo cambió todo, amistades inesperadas, oportunidades que nunca pensé que tendría y un trastorno familiar que ni siquiera podría imaginar en las mejores películas. Si alguna vez has pasado por una situación difícil, sintiéndote traicionado por alguien a quien amas, comprenderás cada lágrima y cada decisión que tuve que tomar. Esta historia no solo trata sobre el dolor, sino sobre la superación, el perdón y cómo a veces el destino nos pone en el lugar correcto, incluso cuando todo parece perdido. Antes de profundizar en los detalles de esta experiencia transformadora, quiero pedirte un favor especial. Suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita así. No te perderás ni un solo capítulo de esta historia que te cautivará de principio a fin. Cada detalle importa, y te garantizo que te sorprenderá el desenlace. Y más, quiero saber de ti. Comenta a continuación desde qué país y ciudad estás viendo esta historia. Es increíble saber el alcance de mis palabras y cómo historias como esta pueden conectar a personas de todo el mundo. Quién sabe, quizás te identifiques con algo que voy a compartir o incluso compartas tu propia experiencia en los comentarios. Prepárense, porque ahora los llevaré en este viaje. Comenzaremos desde el día en que todo se derrumbó, y, al mismo tiempo, todo empezó a cambiar. Era una tarde nublada, de esos días en los que el cielo parece pesarte mucho, gris y silencioso. Estaba en la cocina preparando la cena, picando verduras con la paciencia de quien encuentra consuelo en las tareas sencillas. Vivir con mi hija Carolina y mis 2 nietos había sido una bendición y un desafío a la vez. Tras perder mi trabajo y enviudar, encontré allí refugio, una nueva razón para levantarme cada día. Me encargaba de la casa, cocinaba y llevaba a los niños a la escuela, aliviando su carga. Siempre creí que estaba ayudando. Carolina llegó a casa del trabajo antes de lo habitual. Oí el portazo y, poco después, el golpe sordo de su bolso al caer sobre el sofá. El sonido de sus tacones en el suelo me pareció más pesado de lo habitual. Me giré, emocionada por ofrecerle un plato de su plato favorito que estaba preparando, pero la sonrisa se desvaneció de mi rostro. No me miró, no me saludó, simplemente respiró hondo como si intentara prepararse para algo terrible. Mamá, tenemos que hablar. Su voz era firme, pero algo me hizo estremecer. Dejé la cuchara de madera y me senté a la mesa, intentando disimular el escalofrío que me recorría la espalda. El corazón me latía con fuerza. Había algo en esa frase, en ese tono, que me hacía sentir que nada bueno me esperaba. Se sentó frente a mí, con los codos apoyados en la mesa y la mirada fija en sus manos. Por unos segundos, guardó silencio, y casi podía oír el tic-tac del reloj de pared como martillazos. Entonces levantó la vista, y su expresión me atravesó como un cuchillo. Tienes que salir de aquí, mamá. Ya no lo soporto. Ya no lo soporto. Te has convertido en una carga.
Sentí que el suelo había desaparecido bajo mis pies. Por un momento, me quedé paralizada, sin aliento. ¿Qué quieres decir, Carolina? ¿Una carga? Mi voz era débil, temblorosa. Intenté sonreír, como si fuera un malentendido. Solo intento ayudar. Apartó la mirada, cruzándose de brazos como si levantara una barrera invisible. Sé que me estás ayudando, pero necesito mi espacio. Mi vida es demasiado complicada y ya no puedo más. Necesito paz. Me quedé en silencio unos segundos, con un nudo en la garganta. Recordé todas las noches que pasé despierto cuidándola de pequeña, los 2 trabajos que acepté para pagar su educación, cada cumpleaños que me había asegurado de hacer especial aunque anduviera corto de dinero. Todo parecía haberse evaporado en una sola frase. Mamá, no me lo hagas más difícil, dijo, casi suplicante, pero con un dejo de impaciencia en la voz. Te quiero, pero necesito que estés lejos un tiempo. Subí a mi habitación sin decir palabra. Me temblaban las manos mientras guardaba la ropa en la maleta. Cada prenda doblada me traía un recuerdo, el vestido que usé para el cumpleaños de mis nietos, la blusa que Carolina decía que le encantaba. Los niños me seguían con curiosidad y confusión. ¿Volverá pronto la abuela?, preguntó el más pequeño. Tragué saliva con dificultad y simplemente sonreí, sin valor para responder. Al cerrar la maleta, sentí un vacío inmenso. Salí sin mirar atrás. La calle estaba fría y silenciosa, iluminada solo por farolas amarillentas. El viento me azotaba la cara, y cada paso parecía resonar como una despedida definitiva. Caminé sin rumbo hasta la plaza cercana y me senté en un banco. Abracé mi maleta como si fuera lo único que me quedaba en el mundo. Fue entonces cuando oí una voz suave: ¿se encuentra bien, señora? Miré a un lado y vi a una mujer desconocida con una mirada amable y una sonrisa que parecía reconfortar hasta a los corazones más fríos. Llevaba un abrigo azul y sostenía un paraguas colorido que contrastaba con la noche gris. En ese momento, entre lágrimas y soledad, jamás imaginé que ese simple encuentro lo cambiaría todo. La vida acababa de darme un duro golpe, pero sin saberlo, también estaba a punto de recibir una nueva oportunidad. Había algo diferente en la mujer que se acercó. No era solo su sonrisa ni su tono tranquilo, sino una presencia que transmitía consuelo, como si fuera una vieja amiga a la que no había visto en años. Sus ojos marrones parecían atentos, como si de verdad quisiera escuchar mi respuesta, no solo una curiosidad pasajera. «Está todo bien», repitió, inclinándose ligeramente hacia mí. Me sequé rápidamente las lágrimas con el dorso de la mano e intenté forzar una sonrisa, sin mucho éxito. «Sí, es que...» Mi voz se fue apagando. No podía mentir. La verdad es que no está nada bien. Se sentó a mi lado sin preguntar, abriendo el paraguas para protegernos de la llovizna que empezaba a caer. ¿Quieres hablar?, preguntó con una dulzura que me dejó completamente de piedra. Por alguna razón, sentí que podía confiar en ella. Quizás era la soledad la que me hablaba, o quizás era porque a veces los desconocidos pueden ver el dolor que mis seres queridos prefieren ignorar. Le conté todo, desde la muerte de mi esposo, pasando por la pérdida de mi trabajo, hasta el día en que me mudé con mi hija para ayudarla con sus nietos. Y finalmente, cómo terminó todo esa tarde. Me escuchó en silencio, sin interrumpirme, solo asintiendo, entendiendo. Cuando terminé, sentí un gran alivio, como si por fin alguien me hubiera visto. Me llamo Elena, dijo, extendiendo la mano. Sé que ahora parece imposible, pero la vida puede cambiar cuando menos lo esperamos. He estado en una situación similar a la tuya. La miré desconcertado. ¿Qué quieres decir? Elena sonrió levemente. Hace 5 años, también me echaron de casa de mi hija. Dijo palabras que me destrozaron. Se le quebró la voz, pero respiró hondo y continuó: pensé que nunca me recuperaría. Pero fue precisamente en ese momento que descubrí fortalezas que ni siquiera sabía que tenía. Sus palabras calaron hondo. Sentí que algo dentro de mí despertaba, como una chispa de esperanza. Tengo una cafetería cerca, continuó. No es gran cosa, pero es acogedora. Si quieres, puedo llevarte. Al menos para tomar algo caliente y pensar qué hacer. Dudé un momento, mirando mi maleta a mi lado. No tenía a dónde ir, ni dinero para un hotel. Mi única alternativa parecía ser vagar por la ciudad hasta encontrar refugio.
Respiré hondo y acepté. Elena me ayudó a levantarme y, bajo la sombrilla de colores, caminamos juntas por las calles mojadas. Mientras caminábamos, sentí una mezcla de miedo y curiosidad. No conocía a esta mujer, pero algo me decía que nuestro encuentro no había sido casualidad. Cuando llegamos a la cafetería, me sorprendí. Era un lugar pequeño pero encantador, con luces tenues y mesas de madera. El aroma a café recién hecho y pan recién horneado llenaba el aire, trayendo una inesperada sensación de paz. Elena me condujo a una mesa junto a la ventana y rápidamente trajo 2 tazas humeantes. Este será el primer paso, dijo sonriendo. Quizás no lo parezca ahora, pero algo me dice que tu vida va a cambiar de maneras que nunca imaginaste. Mientras tomaba un sorbo de ese café caliente, por primera vez esa noche, sentí un hilo de esperanza atravesar mi dolorido corazón. Esa noche en el café de Elena me sentí como en un refugio de la tormenta, no solo por la llovizna que caía afuera, sino porque, por primera vez desde que salí de casa de Carolina, sentí que alguien se preocupaba de verdad por mí. La habitación tenía una luz tenue, casi dorada, que contrastaba con el frío del exterior. Mientras saboreaba el café caliente, escuché a Elena contar su propia historia. Cada palabra resonaba como un reflejo de mi dolor. Cuando mi hija me echó de casa, me sentí muerta por dentro, dijo, removiendo lentamente su taza. Pasé semanas durmiendo en estaciones de autobuses, hasta que una señora que apenas me conocía me ofreció un sofá para dormir. Fue un gesto muy simple, pero lo cambió todo. La miré con lágrimas en los ojos. Es horrible, ¿verdad? Lo damos todo por un hijo y de repente nos echan, como si ya no valiéramos nada. Me sujetó la mano con firmeza, transmitiéndome una calidez que no había sentido en días. Lo sé. Pero también he aprendido algo, a veces, cuando todo se derrumba, la vida nos empuja a empezar de nuevo. Esas palabras resonaron en mi mente. Al salir del café esa noche, Elena me llevó a su casa. Era una residencia sencilla, de paredes pálidas y muebles antiguos, pero tenía algo que transmitía paz. Dormí en una habitación pequeña con una cama mullida y una manta limpia. Lloré en silencio antes de quedarme dormida, pero esta vez, eran lágrimas de alivio mezcladas con agotamiento. Durante los siguientes días, empecé a ayudar en la cafetería. Al principio, solo limpiaba mesas y lavaba platos, pero pronto Elena me enseñó a usar la cafetera, a hacer pasteles sencillos y a atender a los clientes con una sonrisa, incluso cuando aún me dolía el corazón. Poco a poco, noté algo curioso. A los clientes les encantaba hablar conmigo. Algunos incluso volvían solo para sentarse cerca del mostrador y contarme cómo habían estado. Tienes un don, ¿sabes?, comentó Elena una tarde mientras le servía tarta de manzana a un cliente habitual. La gente se siente cómoda contigo. Eso no se puede enseñar. Esto me hizo sonreír tímidamente. Por primera vez en semanas, sentí una chispa de orgullo. Con cada día que pasaba, esa sensación de ser una carga se desvanecía. Empecé a despertar con una razón para levantarme de la cama. Una mañana, Elena me llamó para hablar seriamente. María, quiero que consideres algo, me dijo, sentándose conmigo en una de las mesas vacías antes de que abriera el café. ¿Estarías dispuesta a trabajar aquí oficialmente? Abrí los ojos de par en par. ¿Trabajar aquí, de verdad? Elena, no sé si podría. Ha pasado tanto tiempo desde mi último trabajo. Ella sonrió con firmeza. No solo puedes, sino que lo necesitas. No mereces quedarte atrapado en el dolor. Necesitas un nuevo comienzo, y quiero ayudarte a conseguirlo. Sentí que me temblaban las manos. Una parte de mí tenía miedo de aceptar, miedo de fracasar. Pero había otra parte, la misma que lo había sobrevivido todo, que empezaba a creer que tal vez aún podía construir algo nuevo. Yo acepto, respondí en voz baja, pero llena de un sentimiento que hacía tiempo que no sentía, esperanza. Elena me estrechó la mano con entusiasmo. Ya verás. Esto es solo el principio. Lo que no podía imaginar era que ese mismo día, un acontecimiento inesperado traería a mi hija de nuevo a mi vida, y de una manera que cambiaría todo para siempre. La rutina en la cafetería empezaba a darme un nuevo propósito. Cada mañana tenía un ritual: abrir las cortinas, encender la cafetera, oler el aroma fresco del pan que Elena horneaba temprano. Me sentía viva de nuevo, aunque todavía tenía una herida abierta en el pecho. Ese sábado por la tarde, la cafetería estaba especialmente concurrida.
Familias con niños, parejas charlando animadamente y algunos clientes habituales llenaban el espacio de risas y sonidos reconfortantes. Estaba detrás del mostrador, sirviendo café y sonriendo casi automáticamente, cuando oí una voz que me paralizó el cuerpo. «Madre». El mundo pareció detenerse por un instante. Me giré lentamente, y allí estaba, Carolina, mi hija. Sus ojos llorosos se encontraron con los míos, y sentí como si el suelo volviera a ceder bajo mis pies. Se veía diferente, con el pelo recogido de forma desordenada y una expresión cansada, como si hubiera estado llorando toda la noche. ¿Qué haces aquí?», logré preguntar con voz temblorosa. Dio un paso adelante, apretando su bolso contra el pecho. Te busqué. Fui a la plaza y un vecino me dijo que te habían visto con la dueña de un café cercano. Necesitaba encontrarte. Elena, que observaba la escena desde lejos, se acercó y me tocó suavemente el hombro. «Quieren que los deje en paz», murmuró. Asentí, incapaz de hablar. Carolina se sentó en una mesa vacía, y yo me acerqué con las piernas temblorosas. Por un instante, no hubo palabras. Solo silencio y miradas llenas de todo lo que aún no se había dicho. «Mamá, lo siento», empezó con la voz quebrada. No sé qué me pasó. Estaba tan abrumada con el trabajo, los niños, las facturas. Dije cosas horribles. Se cubrió la cara con las manos. «No te merecías esto». Sentí un nudo en el corazón. Una parte de mí quería abrazarla y decirle que todo estaba bien, pero otra parte seguía sangrando con cada palabra cruel que decía. «Carolina, me echaste. Me llamaste una carga», respondí, intentando mantener la voz firme, pero me temblaba. «¿Sabes lo que sentí esa noche? Me encontré sola, sin ningún sitio a dónde ir». Levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. «Lo sé, mamá. Y me odio por ello. Los niños preguntan por ti todos los días. No quería que fuera así. Por favor, vuelve a casa». Esas palabras me sorprendieron. Por un momento, guardé silencio, intentando descifrar si era una petición sincera o solo un sentimiento de culpa. «No puedo volver atrás, Carolina», respondí con dificultad. «No soy la misma después de lo que pasó. Estoy intentando rehacer mi vida». Me sostuvo la mano por encima de la mesa, llorando. «Entonces déjame ser parte de esto. Déjame arreglar lo que rompí, mamá. Por favor». Miré a Elena, que nos observaba discretamente desde lejos. Había comprensión en su mirada, pero también un mensaje silencioso: la elección fue mía. Respiré hondo, con el corazón acelerado. Era la oportunidad de reconciliación que siempre había deseado, pero ¿estaba lista para perdonar? El café estaba en silencio esa tarde. Tras la inesperada conversación con Carolina, mis pensamientos eran un torbellino. Pasé horas recordando cada palabra que había dicho, cada lágrima que derramó ante mí. Mi hija, que me había herido tan profundamente, ahora pedía perdón con una sinceridad que no podía ignorar. Pero aún sentía un peso en mi interior, el recuerdo de aquella noche fría, la sensación de abandono, el dolor de sentirme rechazada. Al día siguiente, Carolina regresó. No vino sola, trajo a mis 2 nietos, quienes corrieron hacia mí en cuanto me vieron. «Abuela», gritaron, abrazándome fuerte. Sentí que se me derretía el corazón en ese momento. Extrañar a esos pequeños me aplastó más de lo que jamás hubiera imaginado. Ese abrazo fue la prueba de que, a pesar de todo, había algo lo suficientemente fuerte como para unirnos. Carolina permanecía nerviosa, observando desde lejos. Tenía los ojos rojos por las lágrimas apenas contenidas. Cuando los niños fueron a jugar a un rincón del café, se acercó lentamente. «Mamá, empezó a decir con vacilación. Levanté la mano, pidiendo silencio. «Carolina, antes que nada, necesito que entiendas lo que me hiciste». Mi voz era firme, aunque el corazón me latía con fuerza. Esa noche fue una de las más dolorosas de mi vida. Me sentí descartada, humillada, como si todos los años que te dediqué no hubieran significado nada. Bajó la cabeza, incapaz de mirarme. «Lo sé, mamá, y llevaré esa culpa para siempre». Estaba perdida, abrumada, pero nada justifica lo que hice. Me equivoqué. Se le quebró la voz y empezó a llorar. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. «Quería odiarte,
Carolina. Lo deseaba con todas mis fuerzas. Tragué saliva. Pero cada vez que pienso en ti, recuerdo a aquella niñita que solía acunar en mis brazos cuando tenía fiebre. Recuerdo cuando me llamabas heroína, cuando decías que querías ser como yo. Lloró con más fuerza, cubriéndose la cara con las manos. Todavía lo siento, mamá. Te necesito. No quiero que este sea el fin de nuestra relación. Se hizo un silencio profundo, como si incluso el café circundante se hubiera detenido a escuchar. Entonces, lentamente, extendí la mano para tocarle la suya. Carolina, no voy a volver a tu casa ahora mismo. Necesito este espacio que he encontrado aquí, necesito tiempo para seguir reconstruyéndome. Pero quiero volver a intentarlo. Quiero estar presente en tu vida y en la de los niños. Quiero que aprendamos a respetarnos de una manera nueva. Levantó la vista, con una mezcla de alivio y esperanza. Entonces, ¿me perdonas? Cerré los ojos un momento y respiré hondo. Te perdono, Carolina. No porque fuera fácil, sino porque elijo no llevar esa carga. No quiero vivir enfadada contigo. Se levantó y me abrazó fuerte, casi como cuando era niña y corría a mis brazos después de una pesadilla. Sentí sus hombros temblar y, por primera vez desde aquella noche cruel, sentí paz. Elena, que observaba desde lejos, sonrió discretamente. Sus ojos brillaban de orgullo, como si supiera que este era un gran paso no solo para mí, sino para todos. En los días siguientes, Carolina empezó a visitar la cafetería con más frecuencia. Llevaba a los niños, que corrían entre las mesas riendo mientras yo atendía a los clientes y contaba historias. Poco a poco, empecé a ver a mi hija ayudar espontáneamente, lavando platos, acomodando sillas e incluso aprendiendo de Elena a preparar cafés sencillos. Un sábado ajetreado, Elena se acercó a nosotros. Formáis un gran equipo, dijo sonriendo. ¿Quién sabe? Quizás algún día podamos convertir esta cafetería en un negocio familiar. Carolina me miró y sonrió tímidamente. Me encantaría, mamá, trabajar contigo, recuperar el tiempo perdido. Y en ese momento, me di cuenta de algo, la herida seguía ahí, pero ya no dolía tanto como antes. El perdón había empezado a llenar el vacío, y con él llegó una certeza, por muchas veces que la vida nos derribara, siempre era posible empezar de nuevo. Hoy, al cerrar los ojos, no solo recuerdo la fría noche en que me echaron. También recuerdo el paraguas colorido de Elena, el café caliente, las risas de mis nietos corriendo por la habitación, sobre todo, a mi hija, que ahora me miraba no con frialdad, sino con verdadero amor y sincero arrepentimiento. El perdón no borró el pasado, pero tendió un puente hacia el futuro. Y al cruzarlo, me di cuenta de que no era solo Carolina quien me necesitaba. Yo también la necesitaba. La vida tiene maneras extrañas de enseñarnos las lecciones más importantes. A veces, hay que romperse en 1000 pedazos para descubrir que puedes reconstruirte con más fuerza. Lo que empezó como la noche más dolorosa de mi vida se convirtió en la base de un nuevo comienzo inesperado. Hoy, al mirar atrás, veo que cada lágrima tenía un propósito. Conocer a Elena fue como encontrarme con un ángel en forma humana, y reencontrarme con Carolina de una forma tan vulnerable y sincera me hizo comprender que incluso las relaciones más dañadas pueden sanar. No hay dolor que el tiempo y el amor no puedan aliviar. Si estás pasando por algo similar, no te rindas. A veces la vida necesita cerrar una puerta para abrir otra que ni siquiera sabías que existía. Sé valiente, acepta ayuda y permítete perdonar, no solo a los demás, sino a ti mismo. Un nuevo comienzo siempre es posible.